Buenas tardes, iglesia. ¿Cuántos estamos contentos? Amén. Hermosas alabanzas que hemos tenido. Y le doy gracias a Dios por el ministerio de alabanza. Estemos orando por ellos. Es hermoso, ¿verdad? Tenemos hambre de nuestro Señor. Y cuando estábamos cantando, la piel se me erizó. Se me puso como la piel de gallina, decimos en Perú. Y se me vino a la mente este hermoso salmo, el Salmo 42, donde el salmista dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti. Dice: oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Estamos aquí porque creemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó, que Él está en el cielo a la diestra del Padre, Él está intercediendo por nosotros, Él está aquí también, Él nos prometió. Estamos pasando por dificultades, problemas, circunstancias, y Él dice que nunca nos va a abandonar, que aún esas circunstancias Él las va a usar para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. Estuvimos hablando de la transformación, de este proceso de santificación, y le damos gracias a Dios porque Él pone en nosotros ese deseo, esa hambre, esa sed de buscarle, de conocerle, de estar aquí, de estar leyendo su palabra, de estar meditando, de estar orando, de acercándonos. Pero al mismo tiempo, como dijo Liana, de ser bendición, ¿verdad? Llevar y comunicar las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de poder conversar, de poder hablar, de poder establecer esas conversaciones quizás difíciles desde el punto de vista humano, pero que son una bendición espiritualmente. Llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y le doy gracias también a nuestra hermana Jenny y los muchachos que nos ayudan allá en el sonido y en la transmisión. Acá Andrés, le damos gracias a Dios. Noemí también. Estamos bendecidos. Y siempre decimos que aquí en la IBE, cada hermano, cada hermana tiene un lugar para servir al Señor. Amén. Por lo menos hay un don espiritual que el Señor nos da para servirle. Y darle gracias a Dios, a Jenny, por este hermoso vídeo. ¿A cuántos les ha gustado este vídeo? Gracias, mi hermana Jenny. Y ya como se ha mencionado, estamos aquí en esta nueva aventura del libro de los Corintios, la primera carta, una hermosa carta a los Corintios, y tuve poquito de dificultad qué título, qué tema poner a toda la carta, y le puse: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y la idea es que no queremos poner en contraposición el conocimiento con el amor, no, la idea no es esa. La idea es la siguiente, que el conocimiento es bueno, pero si el conocimiento no lo ejercemos, si el conocimiento no lo compartimos, en amor de nada vale, ¿verdad? Va a producir solamente jactancia, soberbia, destrucción posiblemente, división dentro de la iglesia del Señor, ¿verdad? Así que el amor edifica. De la misma manera como el Señor Jesucristo nos enseñó de enseñar la verdad en amor, tú y yo somos llamados también a hacer lo mismo. Crecer en el conocimiento, porque eso es el mandato del Señor, pero hacerlo en amor. ¿Amén? ¿Estamos ahí?
Y esta tarde vamos a enfocarnos en los primeros versículos de Primera de Corintios, versículos 1 al 9, y el título del sermón de esta porción de Primera de Corintios es: vamos a darle gracias a nuestro Dios, acción de gracias por la gracia y la seguridad que Él nos da, que Dios nos da en Cristo Jesús, Señor y nuestro Salvador. Vamos a darle gracias a Dios por su gracia. En otras palabras, le damos gracias a Dios por esa salvación que nos dio, por esa vida abundante, por ese privilegio de servirle a través de los diferentes dones espirituales que recibimos del Espíritu Santo mientras estamos aquí esperando su venida. Mis hermanos, hoy vamos a meditar en estos primeros versículos de esta hermosa carta del apóstol Pablo, la primera carta a los Corintios, un mensaje, un pasaje muy rico, mis hermanos, en acción de gracias, pero también en afirmación, en confirmación de que somos hijos de Dios, y al mismo tiempo un recordatorio a todos nosotros, no solamente a los hermanos allí en Corintios, sino también aquí a la IBE y a la Iglesia Universal, a ti y a mí, un recordatorio de la fidelidad de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios fiel, que Él cumple mis hermanos, sus promesas. Y mientras vamos a explorar estos versículos del 1 al 9, es importante tener en mente el contexto en el que el apóstol escribe esta carta. Y la idea es que el apóstol está en Éfeso y él se está dirigiendo a esta iglesia, a estos hermanos que él conoce íntimamente. Si nosotros recordamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, podemos ver que Corintios fue una iglesia que él estableció por el lapso de 1 año y medio más o menos, cuando él estuvo aquí en este lugar y él ejerció un ministerio dedicado a la predicación, dedicado al servicio de nuestro Dios. Así que al apóstol Pablo no eran personas desconocidas, eran personas amadas por él. Se podría decir hijos e hijas espirituales. Amén. El corazón de Pablo, del apóstol, está lleno, mi hermano, de preocupación por estos hermanos en Corintios. Y él va a tratar de corregir ciertas actitudes y comportamientos que se habían infiltrado. Nosotros sabemos, Satanás no está ahí descansando, quizás apático. Él está actuando, él está trabajando, él se había infiltrado aquí en esta iglesia. Y también al mismo tiempo el apóstol va a tratar de responder ciertas preguntas que los hermanos le habían hecho. Muchos creen, hermanos, que antes de esta primera carta el apóstol ya había escrito una primera carta, como lo vamos a ver más adelante. Muchos eruditos piensan esto. En otras palabras, que Primera de Corintios verdaderamente es la segunda de Corintios y Segunda de Corintios es la tercera de Corintios. Así que había cierta comunicación entre el apóstol y los hermanos. Él ya les había escrito. Como les digo, él ya tenía un contacto permanente con ellos. Y en Primera de Corintios viene a ser prácticamente, o esta Segunda de Corintios, viene a ser una carta en la cual él va a tratar de responder estas preguntas y estas inquietudes de estos hermanos. Pero antes de que el apóstol aborde los temas que necesitan corrección, es increíble. El apóstol comienza a darles gracias a Dios por la vida de los creyentes en Corinto. En otras palabras, él no les agarra la oreja y les da unos azotes ahí, sino que más bien él comienza a dar gracias a Dios por la vida de ellos. Y este pasaje inicial sirve, mi hermano, como una base, como un fundamento, recordando a los hermanos de Corintios y por supuesto, por extensión a nosotros, de la abundante gracia y los dones que nuestro Dios ha otorgado a su iglesia.
su iglesia universal, su iglesia local, y yo estoy seguro aquí, en la IBE también. Hay muchos hermanos y hermanas que es evidente la obra que el Señor está haciendo en ellos y a través de ellos. Amén. Así que vamos a leer juntos este pasaje, Primera de Corintios capítulo 1, los versículos 1 al 9. Él dice lo siguiente: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Vamos a ponerlo a la iglesia de Dios que está en Edmonds, a la IBE. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Qué hermoso, ¿no? En muchos lugares. A veces nos sentimos aislados, como que fuéramos un grupito nada más, pero nos olvidamos que en todo lugar de este mundo hay personas que se están reuniendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y hermanas. Como dijo mi hermano Miguel el día viernes, un día nos llevaremos una gran sorpresa en el cielo, donde vamos a encontrar muchas personas, muchos hermanos, con la misma fe. Amén. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con el Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mis hermanos, esta tarde vamos a estudiar 3 aspectos que fácilmente podemos ver en este pasaje que hemos leído. Y el primer aspecto de lo que el apóstol Pablo quiere comunicar a los hermanos en Corinto y por extensión a nosotros es gratitud, gracias por la gracia, por el regalo inmerecido de Dios hacia su iglesia. Y Pablo comienza, mi hermano, su carta expresando una profunda gratitud por los corintios, a pesar de las dificultades que ellos estaban pasando, a pesar de los desafíos y problemas que él va a tratar más adelante. El apóstol, mi hermano, reconoce la gracia de Dios obrando en las vidas de los hermanos. Él reconoce el poder transformador que ha tenido lugar en ellos gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es muy importante, porque en lugar de enfocarse en los problemas, en las dificultades, en la desobediencia quizás de ellos que estaban haciendo el comportamiento que no estaba conforme a la palabra de Dios, en lugar de enfocarse en los problemas, él comienza a enfocarse más bien en lo que Dios ha hecho en sus vidas. ¿Quiénes eran ellos? Hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, hermanos del apóstol. Y esta es una lección, mi hermano, muy importante para todos nosotros hoy en día. A menudo cuando vemos problemas en la iglesia, a menudo cuando vemos problemas en nuestras vidas, a menudo cuando vemos problemas en nuestros hogares, siempre estamos prontos a criticar, quizás a juzgar, a murmurar, y muchas veces nos desesperamos, entramos en pánico, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pablo aquí nos muestra, escúchenme bien, la importancia de primero reconocer y agradecer a Dios por su obra en nosotros y su obra en la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Reconocer que para Dios somos sus hijos. Reconocer que estamos aquí
para ayudarnos los unos a los otros. Amén. Mira lo que dice el versículo 4 que hemos leído. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia, por la salvación, por ese regalo inmerecido que os fue dada en Cristo Jesús. Así que cuando estemos en esas conversaciones difíciles entre los hermanos, nunca nos olvidemos que ese hermano, que esa hermana es un hijo, una hija de Dios. Nunca nos olvidemos que la gracia de nuestro Padre Celestial está en ella. Amén. Y la gratitud de Pablo, mi hermano, no se basa en el desempeño, en la conducta, en la manera como ellos estaban conduciendo sus vidas, sino que se basa en la gracia que Dios les ha dado a través de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía de estos problemas que vamos a tratar más adelante, problemas bien difíciles, problemas que inclusive en una oportunidad dice, él va a mencionar, dice, pecado que aún ni siquiera se nombra en medio de los gentiles. Pero sin embargo, él se enfoca y le da gracias a Dios por la gracia de Dios obrando en la vida de estos hermanos. Mi hermano, esta gracia es el favor inmerecido que Dios nos concede. Y esta gracia es el fundamento de nuestra fe. Y es el fundamento de nuestra comunidad como iglesia, como el pueblo, como la familia de nuestro Dios. Nos recuerda que nuestra relación con Dios y nuestra posición en la iglesia y el lugar y la manera como nosotros servimos a Dios aquí, mi hermano, no son cosas que nosotros las ganamos por nuestra conducta, por nuestras buenas obras, sino que las recibimos gratuitamente por la gracia de nuestro Dios. Amén. Y eso es lo que el apóstol les está dando, o está dando gracias a Dios. Así que imaginémonos a un alfarero, ustedes saben, trabajando con la arcilla, trabajando con el barro, y nosotros sabemos que la arcilla y el barro es un material, es una materia que no tiene forma, nada atractiva hay en la arcilla, ¿verdad? Cuando tú ves la arcilla, muchas veces es algo que más bien uno trata de evitar. Pero imagínense esta arcilla, mi hermano, en las manos de un alfarero experto. ¿Qué pasa con esa arcilla en las manos de este alfarero? Por supuesto, se va a convertir en una obra de arte hermosa y valiosa, ¿verdad? De la misma manera, mi hermano, pasa con nosotros. Escúcheme bien. Nuestro valor, nuestra belleza espiritual provienen de la gracia de nuestro Dios, del alfarero que obra en nosotros y no de nuestras buenas obras que nosotros podamos hacer. Es interesante. A veces nosotros no entendemos, no comprendemos, vemos a un hermano que está haciendo esto y lo otro y estamos pronto a la crítica y a la murmuración. Y nos olvidamos que es un hermano en el cual la gracia de Dios está obrando. Es un hermano, una hermana que ha sido salva por la gracia, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La vida espiritual, mis hermanos, viene de Él. Y el apóstol tiene el mismo concepto. En el capítulo 15, 1 Corintios capítulo 15, versículos 9 y 10, mira lo que dice él. Y él está hablando de su vida pasada. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Era un enemigo de la iglesia. Pero luego dice en el versículo 10, cambia todo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, dice, no mis buenas obras, no mi intelecto,
no mi conocimiento, no mis habilidades, sino que la gracia de Dios conmigo. ¿Se dan cuenta? Es la gracia de Dios. Y el apóstol, hermano, reconocía esto. Sí, los hermanos estaban pasando por dificultades, se habían extraviado en varios aspectos de la vida cristiana, pero él reconocía que la gracia de Dios estaba obrando en estos hermanos y le daba gracias a Dios precisamente por eso. Así que a pesar de nuestros defectos, escúcheme bien, a veces, especialmente los jovencitos, cuando los jovencitos, no, iba a decir cuando nos sentimos, pero cuando los jovencitos, ¿por qué no decir los adultos también? Estamos solo meditando y comenzamos a observar y nos sentimos muchas veces como que no tenemos habilidades, ¿verdad? Somos inadecuados y nos produce un poquito de depresión, de inseguridad. Pero ¿sabes qué? A pesar de nuestros defectos, mis hermanos, la gracia de Dios nos transforma en algo maravilloso. La gracia del alfarero, así como la arcilla, el barro, transforma nuestras vidas en algo muy hermoso que tiene mucho valor ante los ojos de nuestro Dios. Así que deja esos pensamientos, no hagas caso a esos pensamientos que ya sabemos de dónde vienen. Enfoquémonos en la palabra de Dios, enfoquémonos en su gracia obrando en nosotros. Pero hay un segundo aspecto que podemos observar aquí en este pasaje, y es la afirmación o confirmación de la fe genuina. Estamos viviendo tiempos en los cuales se han levantado diferentes doctrinas, maneras de poder de interpretar. Sabemos que la Biblia tiene una sola interpretación, pero hay hombres que se levantan e interpretan la Biblia de diferentes maneras y comienzan a hablar de esto, de la salvación, que sí, que se pierde, que no se pierde, poniendo dudas en los hijos del Señor. Y aquí el apóstol nos enseña algo muy hermoso. Nos habla de la afirmación, la confirmación de la fe genuina. El apóstol, mi hermano, pasa a afirmar la autenticidad de la fe de los corintios. En otras palabras, les dice que ellos son verdaderamente hijos de Dios. Imagínense, hermanos, estaban pasando problemas. Estaban viviendo no una vida que estaba honrando y glorificando el nombre de Dios, pero sin embargo Él les dice y les habla y les confirma: no teman, ustedes son hijos de Dios. En otras palabras, destaca los dones espirituales que han recibido de Dios, particularmente en la palabra. Y hermanos que tenían bastante elocuencia, manera como presentar las verdades de Dios, y también en la ciencia, o en otras palabras también el conocimiento. Eran hermanos que habían recibido la iluminación del Espíritu Santo y habían crecido en los misterios de nuestro Dios. Y estos dones espirituales, mi hermano, sirven como afirmación. Estos dones espirituales que estaban en los hermanos en Corintios sirven como confirmación que su fe es real, que su fe es activa y que su fe es viva también. Así que esto es algo muy hermoso para nosotros. Muchas veces se levantan hombres a poner dudas en nuestra fe. Y nunca nos olvidemos, hermano, que el Espíritu Santo mora en nosotros y que Él nos ha capacitado y que la palabra del Señor nos dice que nosotros somos hijos de Dios y que Él nos ha dado ciertos dones espirituales, y esos dones espirituales son precisamente la evidencia de nuestra fe genuina en nuestro Padre Celestial. Mira lo que dice el versículo 5 y 6. Porque en todas las cosas, dice, fuisteis enriquecidos en Él. Y aquí cuando dice enriquecidos,
no necesariamente está hablando aquí de las cosas materiales, de dinero, de posesiones, de casas, de yates, de carros, de aviones, cosas por el estilo. Él está hablando de cosas espirituales, de los dones espirituales. Dice, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, o sea, conocimiento de los misterios de nuestro Dios. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. En otras palabras, ustedes son verdaderos hijos de Dios. Los corintios, mis hermanos, los hermanos de este lugar, de esta iglesia, son ricos en dones espirituales, como vamos a ver más adelante. Yo le doy gracias a Dios también, porque aquí en la IBE hay hermanos y hermanas que están enriquecidos con dones del Espíritu Santo de Dios. Y estos dones, mis hermanos, son la evidencia de la obra de Dios en sus vidas. El apóstol Pablo aquí les está asegurando que su fe no es en vano, que su fe ha sido validada por los mismos dones que ellos están ejerciendo. Así que esta es una palabra de aliento, de confirmación para todos nosotros. Esta afirmación, mi hermano, es vital, especialmente cuando, acuérdense ustedes, el apóstol está escribiendo esta carta porque él más adelante va a corregir ciertas cosas. Y esto es algo para nosotros también. Como les dije muchas veces, solamente nos enfocamos en las cosas negativas, las partes malas, y nos olvidamos de la obra de Dios que está haciendo en la vida de nuestros hermanos. Estos hermanos iban a recibir corrección y guía por el apóstol, así que era necesario que él pudiera resaltar, que él pudiera confirmar, poder darle esa palabra de afirmación de que verdaderamente la fe de ellos era genuina. Y cuando llegué aquí se me vino a la mente una ilustración. Imagínense ustedes, hermanos, un árbol que da frutos. Y por supuesto, si este árbol da frutos, los frutos podemos deducir que es la prueba que ese árbol está con vida y que ese árbol está sano, ¿verdad? Si un árbol está dando frutos, ¿es por qué? Está sano, está creciendo, se está reproduciendo. De la misma manera, mis hermanos, los dones espirituales entre los hermanos aquí en Corintios, así como aquí en la iglesia, son frutos que muestran que nuestra fe en el Señor es genuina, que nuestra fe en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es real, que está viva, que está sana. Amén. Así que cuando vengan esos pensamientos del enemigo, recordemos esta verdad. Qué hermoso es servirle al Señor. Siempre decimos que un hijo de Dios por lo menos tiene un don espiritual. Yo he visto a muchos hermanos con más de un don espiritual aquí en la iglesia. Y esto nos va a ayudar a nosotros a afirmar y confirmar que verdaderamente nuestra fe en nuestro Señor es genuina. Poseer dones espirituales, mi hermano, como hemos leído, es algo bueno, es algo que nos va a ayudar a servir al Señor. Pero sin embargo, como vamos a ver más adelante, el apóstol nos va a hablar de que estos dones espirituales deben de ser usados correctamente y no convertirse en una fuente de orgullo, de no convertirse en una fuente de jactancia o división o destrucción. Los dones espirituales, como hemos dicho, son buenos, nos hablan, es la evidencia de que somos hijos de Dios, que nuestra fe es genuina, pero Él nos dice, tengan cuidado, tenemos que usarlos correctamente. Poder poseer los dones espirituales no es un fin en sí.
Los corintios necesitaban entender que estos dones fueron dados con el propósito de edificar la iglesia. Fueron dados para edificar el cuerpo de Cristo y sobre todo glorificar el nombre de Dios. Los dones espirituales, mi hermano, no fueron dados para darle a las personas, a los cristianos, un estatus personal o una competencia. No es así. Los dones espirituales tienen un propósito y ese propósito es la edificación de la iglesia y honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Así que la lección, mi hermano, está clara. Debemos de reconocer y apreciar los dones que Dios nos ha dado a nosotros y a los hermanos que están a nuestro alrededor. A veces como seres humanos nos sentimos un poquito celosos, pero yo les animo, mi hermano, yo les animo a poder reconocer a esos hermanos, animarles y que ellos puedan continuar sirviendo al Señor a través de esos dones espirituales. El enemigo es muy hábil. Personas se van a infiltrar dentro de la iglesia justamente para desanimar. Así que yo te animo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: ¡hey! Ejercita ese don que el Señor te ha dado. Todos nosotros tenemos un don espiritual. Así que podamos, mis hermanos, ejercerlo para servir a nuestro Dios. Debemos reconocer y apreciar esos dones. Pero lo más importante es que debemos usar esos dones de una manera responsable, como les dije. Debemos de usarlo en amor. Debemos de usarlo, dice el apóstol más adelante, en orden, respetando la autoridad que Dios ha puesto dentro de la iglesia. Debemos de usar esos dones para edificar y honrar a nuestro Padre Celestial. Escúcheme bien, los dones espirituales son herramientas de servicio. Los dones espirituales no son trofeos para exhibir, no son trofeos que uno diga: mira, sabes que yo soy el que canto mejor aquí en la iglesia, o yo soy el que predico mucho mejor, o yo soy el mejor maestro, o yo soy la que mejor presento. ¿Verdad? No es así. O yo soy la que tengo esto que el Señor me ha dado para confirmar a los hermanos. No. No son trofeos, son herramientas para servir. Así que, como dice nuestro Señor Jesucristo, aquel que se considera mayor tiene que servir, ¿verdad? Y la razón de los dones espirituales es precisamente servir a nuestro Señor. Pero hay un tercer aspecto que podemos encontrar en este pasaje, y es que el apóstol habla de la garantía de la fidelidad de nuestro Dios. Esto es, hermano, algo muy hermoso. Como les dije, estamos viviendo tiempos difíciles. La palabra del Señor nos dice que en los postreros días, en los últimos días, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, se van a levantar, dice, falsos maestros, profetas. Nos habla de que la fe de muchos hermanos, dice, se va a enfriar. ¿Verdad? Así que aquí el apóstol lo que está haciendo es hablarnos de nuestro Dios. Y les está diciendo a los hermanos ahí en Corinto que nuestro Dios es un Dios fiel y que nuestro Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y si Él nos prometió la vida eterna, mi hermano, Él se encargará de guardar nuestras almas. Amén. Si ustedes recordarán, el libro de Romanos, en el capítulo 8, dice: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Nada, ¿verdad? Y él comienza a mencionar una lista tan grande. Así que le damos gracias a Dios. Yo creo que todos nosotros podemos encontrar paz y tranquilidad el recordar de que nuestro Dios es un Dios fiel. Es un Dios que cumple sus promesas. Finalmente, mi hermano el apóstol asegura a los corintios
la fidelidad de nuestro Dios. A pesar de los problemas que ellos estaban enfrentando, a pesar de los pecados que estaban viviendo ellos dentro de la iglesia, es increíble. El apóstol les está recordando que Dios se encargará de sustentarlos y que Dios se encargará de mantenerlos, dice, irreprensibles hasta que nuestro Señor Jesucristo venga. Así que esta es una promesa poderosa que habla, mi hermano, de la seguridad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 7, 8 y 9. Dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando, dice, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará, dice, afirmará hasta el fin. ¿Quién se va a encargar de afirmarnos, de confirmarnos, mi hermano? Dice, Él, nuestro Señor Jesucristo, no somos nosotros a través de nuestras buenas obras. Dice, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Es increíble, hermano. Como les dije, esta carta es una carta muy oportuna para nuestros días. Se están levantando muchas falsas doctrinas que nos están hablando precisamente de nuestra salvación. Pero aquí el apóstol les recuerda que nuestro Dios es un Dios fiel y que Él va a mantener nuestra salvación. El apóstol enfatiza a los hermanos aquí en esta iglesia que no les faltará, dice, ningún don espiritual mientras ellos esperan la segunda venida de nuestro Señor. Y esto es algo muy hermoso, porque si bien es cierto, estamos aquí para cumplir esa misión de bendecir espiritualmente a las personas, de proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero ¿sabes qué? El Señor no nos ha dejado solos, sino que Él nos va a capacitar y Él nos va a dar diferentes dones espirituales que nosotros podamos usarlo para proclamar, para cumplir nuestra misión, no por una semana, no por un mes, no por un año, sino hasta que Él venga. Pero aún más importante, el apóstol aquí les dice, les asegura que es Dios quien los mantendrá, dice, firmes e irreprensibles. Esto es algo muy interesante. Él no les está diciendo, ustedes son los que van a hacer esto para mantenerse irreprensibles. No, dice, es Dios. Es la gracia de nuestro Dios. Quizás algunos estarán pensando, ¿qué pasó con el pastor Julio, verdad? Ahora nos habla de que es Dios el que hace todas las cosas y no nosotros. Por supuesto, nosotros tenemos un papel que cumplir ahí. Pero ¿sabes qué? Es nuestro Dios, es su gracia, es el Espíritu Santo que nos ilumina, es el Espíritu Santo que nos ayuda a comprender el mensaje de Dios, la voluntad de Dios. Pero no solamente eso, sino que es el Espíritu Santo que también nos va a dar de su gracia para poder aplicar esa palabra en nuestras vidas y poder obedecer el mensaje de Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Es Dios. Y es prácticamente el mismo mensaje, la misma idea que el apóstol Pablo menciona en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según, dice, nos escogió en Él. El Padre nos escogió en el Señor Jesucristo, en el Hijo, antes de la fundación del mundo, dice, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él, irreprensibles delante de Él. Es increíble. Amén.
A veces nosotros solemos decir lo siguiente: le doy gracias a Dios porque vine a este lugar, le doy gracias a Dios porque estoy leyendo la Biblia, le doy gracias a Dios porque voy al seminario. Pero ¿sabes qué? Te voy a decir lo siguiente: debemos de darle gracias a Dios porque Él puso en su Espíritu Santo ese deseo de hacer todas esas cosas. ¿Amén? Eso es lo que el apóstol está hablando. Todo comienza, mi hermano, con nuestro Dios. Por supuesto, nosotros tenemos que obedecer. Pero si no es Dios obrando en nosotros, si no es el Espíritu de Dios obrando en nosotros, mis hermanos, de nada sirve, de nada vale. Esta seguridad está fundada, mi hermano, en la roca firme de la fidelidad de nuestro Dios, no en nuestros propios esfuerzos, no es así. Dios, que los llamó a la comunión con Cristo, es quien los va a sustentar. Dios, que nos llamó a la comunión con el Padre, mis hermanos, es quien va a mantener nuestras vidas, nuestra salvación con el Padre. Amén. Hace poquito tuvimos un estudio acerca de la oveja perdida del pastor, ¿verdad? Y se me vino a la mente también esto aquí. Imagínense ustedes a un pastor con su rebaño, sus ovejitas. Piensa que este pastor está guiando a sus ovejas. Nosotros sabemos que las ovejas son bien bandidas. A veces pensamos de las ovejas como animalitos mansitos, pero no es así. Las ovejas siempre tienen la tendencia a descarriarse, a salirse, ¿verdad? Eso es lo que muchos pastores nos cuentan. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Es la responsabilidad del pastor de ese rebaño de mantener a salvo y traer a esas ovejitas a su redil, ¿verdad? No es la ovejita la que viene. No es la ovejita que dice: uy, me escapé y ahora con mi intelecto voy a recordar y volverme. No. Es el pastor que va, ¿verdad? Deja las 99 y trae, dice, con gozo a esa ovejita. Mi hermano, de la misma manera, nuestra seguridad, nuestra perseverancia no depende de nuestras propias fuerzas, sino de la fidelidad de nuestro Dios, sino de la fidelidad y la protección de nuestro buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Amén. El trabajo ya se hizo una vez por todas en la cruz. Nuestra salvación, mi hermano, es eterna. No hay nada que agregar ahí. El Señor lo hizo todo. Él derramó su sangre. Como creyentes nosotros podemos descansar en esa promesa. Por supuesto, como hemos venido hablando, estamos en este proceso de santificación. Pero nuestra perseverancia en la fe está en las manos de este Dios fiel, del buen pastor. Ahora, no les estoy hablando esto como a animarles a pecar, o bueno, es el pastor que va a hacer todo. No es así, ¿verdad? Es todo lo contrario. Todo hijo de Dios que entiende que es nuestro Padre Celestial, que nos llamó a su comunión, que nos dio esa salvación. La única manera de responder es precisamente entregarle nuestras vidas a Él. Amén. Obedecer, leer su palabra, servirle a través de los dones espirituales que Él nos da, hasta que nuestro Señor venga por nosotros. Mis hermanos, no importa los desafíos que enfrentemos o las luchas que soportemos, Dios nos sustentará.
Así que cuando escuche a alguien, a alguna persona hablar y ponerle dudas a su salvación, mi hermano, no la escuche. Dios no es hombre para mentir, Él es fiel. Nuestra perseverancia está en las manos de este gran Dios. Su gracia es suficiente y su poder se perfeccionará, nos dice el apóstol Pablo, dice, en nuestra debilidad. Estamos llamados a confiar en su fidelidad. Él tiene el control de todas las cosas, sabiendo que Él mantendrá nuestras vidas irreprensibles, sin mancha, hasta el día de Jesucristo. Hay una canción muy hermosa, yo creo que la tengo aquí, y con esto voy a terminar. Y la canción dice lo siguiente: mi esperanza, dice, está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él es mi roca, es sobre Él, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Y al final dice lo siguiente, y esto es lo que tocó mi corazón. Dice, un día Él regresará, en su presencia voy a estar, sin mancha, ante Él vendré, lo que hemos estado hablando, irreprensibles, justificados, dice, por la fe, no por mis buenas obras, no porque traté de mantenerme, de perseverar en esto o en el otro, no, sin mancha ante Él vendré, por la fe, por su fidelidad, porque es un Dios que nos ama y es un Dios que cumple sus promesas. Y para terminar, la iglesia con los rostros inclinados, yo estoy más que seguro que el Espíritu Santo está obrando esta tarde. Esta es una carta muy hermosa. Corintios era una iglesia de hermanos y hermanas que buscaban de Dios. Hermanos y hermanas que habían sido dotados, enriquecidos con muchos dones espirituales. Pero con problemas, con dificultades. Quizás nosotros también nos podemos relacionar con Corintios. Es el deseo de mi corazón que estas palabras, que este mensaje del apóstol Pablo a nosotros esta tarde sea un recordatorio de su gracia que hemos recibido. Nuestra salvación no depende de nuestras obras, es su gracia a través de la fe. Que podamos recordar que nuestra salvación no depende de nosotros. Que podamos recordar que tenemos una salvación segura en las manos de este Dios fiel. A pesar de los problemas y desafíos que podamos enfrentar, mi hermano, podamos comenzar con un corazón agradecido. Podamos comenzar con reconocer la evidencia de Dios en nosotros, en su gracia. Reconocer que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y que nos habla que somos hijos de Dios. Y sobre todo descansar en este Dios fiel. Si hay algún hermano, hermana, que el Espíritu está hablando a su corazón y quisiera consagrar su vida, quisiera confirmar esa relación personal con Dios, levanta tu mano. Levanta tu mano. Déjame orar por ti. O alguien que quisiera servirle al Señor.
El Espíritu Santo te ha capacitado. El Espíritu Santo ha derramado un don espiritual. Y como hemos escuchado, el propósito de ese don es precisamente servirle al Señor aquí, en su iglesia local. Levanta tu mano. ¿Por qué no levantas y me dices, pastor, aquí estoy, ayúdame, ore por mí, quiero servir aquí en la iglesia? ¿Por qué no levantas tu mano? Amén. Amén. Necesitamos, dice el Señor Jesucristo, la mies es mucha, los obreros pocos. Amén. Amén. Yo creo que todos nosotros estamos ya en la capacidad de enseñar, de servir a nuestro Dios. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ellas tú nos hablas. A través de ellas, Señor, podemos ver nuestra condición. Y te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos da, Señor, esa valentía y ese poder y esa gracia para obedecerla. Señor, aquí un grupo de tus hijos, de tus hijas, tú las conoces. Ellas han levantado estas manos, Señor. Ellas quieren servirte. Ellas quieren darte gracias, Señor, por la manera como tú estás obrando en sus vidas. Pero ellas no quieren quedarse ahí, quieren servir. Quieren ser esos instrumentos que tú puedas usar, Señor, para la edificación de tu iglesia, para la honra y gloria de tu nombre. Bendice sus vidas, Señor. Ayúdalas. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén.